Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a trabajar, bueno, Omar nos va a hablar sobre su tema de investigación de tesis, ya él la presentó, etcétera, y es basado más que todo en las islas de calor urbano, específicamente en Heredia, en la ciudad de Heredia, ¿verdad? Omar Barrantes, perdón. Es docente de la Universidad Nacional en cursos como geostadística, métodos cuantitativos y modelos en geografía, cartografía digital, etcétera, ¿verdad? También es investigador en el área de ordenamiento territorial y planes reguladores, en ecología de paisaje y sistemas de información geográfica, igualmente en la Universidad Nacional. Y es egresado también de nuestro posgrado en desarrollo sostenible con énfasis en conservación de los recursos biológicos. Entonces, listo. Sí, muy buenas tardes y muy agradecida con nuestro estudiante, ex estudiante, máster Omar Enrique Barrantes, que nos aceptó la invitación de darnos la charla sobre islas de calor en la ciudad de Heredia. Para nosotros es un honor tenerlo por acá. La investigación de Omar, como ustedes lo van a poder evidenciar, fue o es sumamente importante y creo que todas las ciudades deberían tener ese tipo de investigación para dar un mejor manejo, para dar un mejor plan eh, o una mejor planificación, quiero decir, urbana. Nos muestra diferentes aspectos importantísimos para ese fin. Este ciclo de conferencias que la Maestría en Desarrollo Sostenible les ofrece es con la finalidad de dar a conocer algunos o muchos de los resultados que hemos obtenido en la maestría y también a veces tenemos invitados. Omar, para nosotros es un placer y un honor tenerlo acá con nosotros y que nos pueda compartir a un público más, digamos, más diverso, más abierto, los resultados de esta tan importante investigación. Buenas tardes y muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. Pues la verdad para mí es un placer y un honor de encontrar igual caras conocidas, saludar a los profesores de la maestría y a los estudiantes de esta nueva, bueno, generación que está promoción, que está cursando con este, en la maestría de desarrollo sostenible y por mi parte súper encantado. La verdad soy muy agradecido con todo el cuerpo docente de la maestría. Y para mí, como les digo, encantadísimo de compartir este rato con ustedes. Voy a compartir la presentación. Bueno, ya como habían iniciado, bueno, en este caso Alan había comentado, yo les traigo este tema, que es el tema de investigación de mi trabajo de posgrado en la maestría de desarrollo sostenible con énfasis en conservación de los recursos biológicos y trata sobre el análisis del efecto del cambio de la cobertura de la tierra en el fenómeno de isla de calor urbano, específicamente en la ciudad de Heredia. Bueno, un poco de la introducción, por qué es tan importante manejar este tipo de estudios. Bueno, eh, básicamente el análisis de islas de calor tiene un componente, mm, no es tal vez algo relativamente nuevo si lo vemos a nivel histórico, ya a partir de 1833, Luke Howard en Inglaterra pues ya lo estudiaba. Básicamente lo que hacía era él empezó a medir las temperaturas en la ciudad y precisamente, bueno, como algunos de ustedes saben, en el periodo preindustrial o de la revolución industrial, pues habían grandes focos de contaminación. Entonces, él lo que estableció o pudo determinar fue un incremento de la temperatura en las áreas centrales donde estaban todas estas industrias de la ciudad. Con respecto a la temperatura que había en los espacios rurales. Eh, de ahí empezó un tema de sanidad y posiblemente después, en los años siguientes, pues pasó ya más a un proceso de
de planificación territorial o ordenamiento del territorio. Y bueno, ya más en la actualidad, ya en este nuevo siglo, pues ya el enfoque que se le da es el de adaptación y cambio climático, ¿verdad? Entonces, los objetivos de esta investigación fue analizar la relación del cambio de cobertura de la tierra en el desarrollo de los fenómenos de isla de calor urbano, la ciudad de Heredia, como un insumo para la planificación urbana sostenible del territorio. Y entre los objetivos específicos, primero estaba determinar los principales patrones de cambio de cobertura de la tierra que contribuyen al fenómeno de isla de calor en el área de estudio. Dos, analizar las características térmicas y el patrón de distribución espacial de la isla de calor urbana en la ciudad de Heredia. Y tres, formular lineamientos estratégicos de planificación sostenible a partir de la elaboración de escenarios y tendencias que consideran el cambio de cobertura de la tierra y variación de la isla de calor urbana. Bueno, ¿y por qué es tan importante determinar los patrones de cambio de la cobertura? Bueno, porque a través de literalmente 40 años, o un poco más, 60 años, hemos visto cómo los espacios urbanos han ganado espacios que antes se consideraban agrícolas o naturales. Y principalmente los principales cambios de la cobertura de la tierra se dan entre espacio natural que se convierte en espacio agrícola y posteriormente a un espacio urbano. Incluso ya hay indicios de que vemos un salto, ya ni siquiera hay un cambio a espacios naturales a agrícolas, sino que pasan de una vez de espacios naturales incluso a urbanos. Y entonces eso hay que ponerle mucho, tener mucho cuidado y para esta es la importancia de este tipo de estudios, principalmente porque ya se determina que ciertos cambios en la cobertura tienen una incidencia en el cambio de los microclimas de las regiones y sobre todo en los espacios urbanos. Entonces de ahí viene la importancia. Bueno, la investigación está ligada o relacionada con objetivos del desarrollo sostenible, específicamente el objetivo 3, el objetivo 6, el objetivo 7, el objetivo 9, sobre todo el objetivo 11 y 13, ¿verdad? Que son ciudades y comunidades sostenibles, y 13 de acción por el clima, ¿verdad? Y por supuesto el 15, que es vida en la tierra. Dentro de la revisión de literatura que se hace, bueno, se analiza lo que son las ciudades, específicamente las aglomeraciones urbanas, ¿verdad? Cómo las entendemos, cómo las conceptualizamos. De hecho, en Costa Rica hay un caso muy particular y es algo muy interesante, es que a nivel de legislación no está el concepto de ciudad. Lo que tenemos es el centro de distrito o el centro urbano, digamos, pero no está el concepto de ciudad. De hecho, la demarcación que usualmente se hace es el distrito central de cada cantón. Ese es el que corresponde como la ciudad. Pero sabemos que a nivel más regional o subregional, al menos en Costa Rica tenemos el gran área metropolitana, ¿verdad? Que si nosotros analizamos en términos de su morfología y de los procesos de crecimiento que han ocasionado, pues literalmente casi que podemos decir que es una gran mancha urbana, ¿verdad? Y de ahí el término de aglomeración urbana. Ahora, otra cuestión que es legalmente interesante, y tal vez no va a tener un momento por acá, es que la ciudad, también en su concepto, debe establecer unos principios o una base legal para su funcionamiento. De ahí lo que son el establecimiento de políticas y de estrategias, ¿verdad? De quién le toca cada cosa, ¿verdad? Para poder hacer una planificación y un ordenamiento del territorio efectivo. Después se revisó lo que es la literatura sobre cambio de cobertura de la tierra, tendencias y escenarios, ¿verdad? Que es un poco lo que les había comentado, cómo se dan estos cambios principalmente, cuál es el patrón que establece en la literatura y de las diferentes evidencias recolectadas a través del tiempo. El clima urbano, muy importante, que es específicamente qué se entiende por clima urbano. Lo que es ya el tema en específico de islas de calor, ¿verdad? ¿Qué es una isla de calor? El desarrollo sostenible en las ciudades. De esto ahora se está generando mucha literatura y es un tema que está, bueno, que le decimos es muy llamativo en la actualidad. De hecho, mucha de la literatura que habla sobre desarrollo sostenible siempre deja un capítulo urbano y sobre todo que habla sobre islas de calor, ¿verdad?
Entonces, bueno, ¿cómo se da la evolución del concepto de desarrollo? ¿Cuáles son las implicaciones en las ciudades? Porque hay diferentes enfoques de qué es desarrollo, ¿verdad? Y cómo se ha venido considerando o cómo ha venido cambiando en el tiempo. La concepción antropocéntrica de las ciudades y sobre todo los nuevos enfoques de las ciudades sostenibles. Y es una pregunta muy válida decir, ¿qué es una ciudad sostenible? ¿Verdad? ¿Qué características debe tener una ciudad sostenible? Por último, se hace una revisión de lo que es la literatura sobre la normativa y las políticas adoptadas en el marco del país para el cambio climático, pero desde el ordenamiento del territorio, que es muy diferente porque usualmente está más enfocada a gases a control de emisiones, ¿verdad? Bueno, un poco de esa revisión de la isla de calor. Bueno, ¿cómo la definimos? Bueno, el efecto de isla de calor urbano se refiere al fenómeno en el que la centralidad de una determinada área urbana es más cálida que su zona periférica no urbanizada. Usualmente a esta diferencia de temperaturas es lo que se le conoce como intensidad de la isla de calor urbano. Y para poder establecer su efecto, usualmente lo que hacemos es establecer mediciones de temperatura en diferentes partes de ubicaciones de la ciudad. Otra cuestión que es muy interesante es que la intensidad de la isla de calor puede variar de un área a otro debido a varios factores. Entre ellos, el que trata este trabajo de investigación o el que trató esta investigación fue más enfocado al cambio de cobertura, ¿verdad? Tipos de coberturas que existen. Y otra característica que tienen es que las diferencias en la temperatura del aire y de la superficie aumentan cuando el tiempo atmosférico usualmente es calmo, es decir, sin viento y con el cielo despejado. Y eso, como vamos a ver más adelante, bueno, eso ocurre en algún momento del año, debe ocurrir más que en otro, ¿verdad? La frecuencia o la ocurrencia de eso, de esas dos características. Aquí, como pueden ver, es un poco lo que hablamos de la configuración del sistema urbano. Usualmente tenemos lo que es la centralidad, después los espacios suburbanos, una vez que nos vamos alejando de esa centralidad, hasta llegar a los espacios rurales. Después, el perfil que se genera de las alturas, en este caso de las edificaciones, de las estructuras o objetos que están presentes en la ciudad, lo denominamos como el dosel urbano. De hecho, este es un concepto que se toma de la ecología, ¿verdad? Y de la biología. Y se aplica en este caso, si ustedes ven, es como los perfiles que se hacen en este caso para determinar la altura, ¿verdad? Del dosel, en este caso natural, ¿verdad? Algo importante es que el límite de la capa urbana se establece en la atmósfera baja, que a eso se le denomina pleblosfera, y usualmente vamos a tener un componente de la pluma urbana, que es donde el calor que emite la ciudad llega a una determinada altura, ¿verdad? Otro factor que es importante en la isla de calor es el viento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el viento va a generar un fenómeno o más bien un proceso de disminución si es muy fuerte, ¿verdad? Lo que sucede, digamos, que hace disipa, ¿verdad? La temperatura. Bueno, disipa el calor o disminuye la temperatura. Ok, parte de la metodología y qué es lo que se trata con esto. Bueno, muy importante establecer que a nivel, se debe, para poder caracterizar el clima urbano, es importante manejar una base un poco más extensa que la ciudad. En el caso de nosotros tenemos ciudades que son relativamente pequeñas, ¿verdad? Entonces, los análisis que tenemos que hacer a veces son en función a la parte regional, el componente regional. En este caso, el área de estudio a nivel de la escala regional es el gran área metropolitana. Si ven esta mancheta más gris, eso es lo que llamamos el anillo de contención. Y eso está delimitado en el Plan GAM de los 1982. De hecho, lo que hace el nuevo plan 2013-2030, bueno, que te metieron un salacuartazo, como uno dice, pero se ha mantenido, ¿verdad? A nivel de más local, pues tenemos lo que es la ciudad de Heredia. Este es Heredia, como dicen bien, la ciudad de las flores. Y bueno, ahora, ¿cómo se hace? Bueno, para
Para poder analizar la isla de calor, primero lo que uno tiene que hacer es determinar lo que es la morfología del sistema urbano. Esto tiene que venir con lo que es la densidad, cuántas personas habitan en ese, ¿verdad? Y qué características tiene esa aglomeración de personas, el índice de actividades económicas, el índice de forma, la forma de la ciudad va a contribuir específicamente con la concentración, ¿verdad? O si es muy concentrado, muy extensa, ¿verdad? Si es muy elevada lo que es la altitud de los edificios, si es muy bajo, etcétera. A esto lo podemos discernir en lo que se llama patrón de asentamiento. Una vez que ya tenemos la morfología, ¿verdad? La forma, hablamos de lo que es la cobertura de la tierra, es decir, cuáles son los diferentes procesos que han ocurrido durante diferentes años de esa foto, por así decirlo, de esas coberturas, y caemos después, una vez que ya tenemos todo lo anterior, podemos determinar el cambio de esas coberturas. Mucho se hizo con imágenes de satélite, y programas estadísticos o lenguajes de programación. Algunos de los más utilizados fue R, de hecho, y Python para muchos de los cálculos, y se usaron los sistemas de información geográfica 2 en general. Después, el otro objetivo que tiene que ver con las características térmicas, ¿verdad? Y cómo se distribuyen esas temperaturas en el espacio. Bueno, tiene que ver con, primero, el cálculo de la temperatura de la superficie terrestre. Es importante esto porque en la isla de calor urbano no es la temperatura del aire, sino de la superficie, es decir, los del materiales que están, ¿verdad? Donde usualmente habitamos, es decir, las construcciones usualmente son o de concreto o si hay un parque, bueno, en este caso son árboles, ¿verdad? Son coberturas naturales, incluso el agua tiene características diferentes. En otras latitudes incluso se incluye lo que es la nieve, ¿verdad? Por las características de esa superficie que es altamente reflectiva, ¿verdad? Por el color que mantiene, que es un blanco. Y bueno, cada una de estas superficies tiene unas características en términos de cómo emite y cómo absorbe la temperatura. Para eso se hace todo un cálculo, unos algoritmos. Se usa en este caso un algoritmo de monoventana que, bueno, se usa a través de imagen de satélite y con observaciones de campo de estaciones meteorológicas. Se calcula lo que es la emisividad de la superficie con algo muy comúnmente que se conoce, es el NDVI, y lo que es la transmitancia atmosférica, que es básicamente determinar el contenido de vapor del agua. Una vez que ya tenemos la temperatura de la superficie terrestre, pues ahora hacemos el análisis, bueno, determinamos la isla de calor urbano. Entre lo que se tiene que hacer es la intensidad zonal, ¿verdad? Que puede ser a través de el análisis por las coberturas y comparación de entre coberturas y con perfiles térmicos entre la área urbana, ¿verdad? Y la periferia de la ciudad. Otro que se hace es un análisis estadístico, en este caso una análisis de regresión y una regresión logística multinominal, mapeo de patrón de distribuciones y el análisis de series de tiempo. Y por último, caemos en el objetivo 3, que es formular lineamientos estratégicos de planificación urbana sostenible, una vez que ya consideramos los escenarios y tendencias del cambio de uso de la tierra con respecto a la variación de la isla de calor urbano. Entonces, para eso se extrapolan las tendencias, se hacen una serie de modelos estadísticos y se determinan los escenarios para poder determinar lo que es el impacto y la incertidumbre y algunas oportunidades y amenazas. Y otro aspecto muy importante es, bueno, cómo se va a realizar la estrategia de planificación urbana. En este caso se hace un mapeo de actores, algo que llaman MAC, a través de encuestas, y se definen las líneas estratégicas para hacer una formulación preliminar de algunas metas, ¿verdad? Y lo que se hace es entonces una selección de temas críticos a través de los datos que arrojan los escenarios. Bueno, este es un poco todo el material fotogramétrico que se utilizó. Son alrededor, si la memoria no me falla, son alrededor de 52 imágenes satelitales del sensor Landsat. ¿Por qué Landsat? Bueno, porque es el registro más antiguo que se tiene, desde 1985 hasta el 2019, ¿no?
Estas son las diferentes estaciones meteorológicas que se utilizaron. Se tuvieron los datos a nivel de horario, por hora, ¿verdad? De estas estaciones, y se hizo un análisis de completitud para poder determinar qué tan factible era utilizar cada una de estas estaciones y datos. Bueno, ahora sí, los resultados. Empezamos con lo que es la morfología del sistema urbano. Interesante decir que cuando se analiza el patrón, la forma del área de estudio, bueno, lo que decimos es que tiene un índice de forma de 1.5. Esto lo que nos dice es que es un trazo de forma regular. Esto es principalmente en la literatura, le decimos que es una forma típica de un núcleo primitivo y tiene una retícula clásica hipodámica. El centro histórico, increíble, y esto es algo muy particular e interesante para Heredia, corresponde con el centro geométrico de forma y funcionalidad del asentamiento urbano. Es decir, el centro de la ciudad, que es en este caso, literalmente el parque central de Heredia, ha mantenido ese centro. Y el parcelamiento corresponde a un patrón de tipo X, que lo da la forma hipodámica, pero lo que nos dice también es que este tipo de fraccionamiento o de parcelamiento establece que una mayor cantidad de fracciones con acceso directo a la vía pública. Eso tiene algunas ventajas y otras desventajas. Otro aspecto que se pudo determinar y caracterizar es el factor de visibilidad del cielo de la ciudad de Heredia. Este es de 0.5. ¿Esto qué significa? Que si yo me coloco en algún punto de Heredia, por lo general, si yo vuelvo hacia el cielo y veo el cielo, tengo la posibilidad de ver 50% del cielo, ¿verdad? Esto porque en algunos casos, ¿qué se da? Bueno, si la ciudad tiene edificios muy altos, usualmente te genera un efecto de sombra o te obstaculiza ver el cielo, ¿verdad? Entonces tenemos en este caso un 50%. Esto es lo que les hablaba anteriormente. Este es el índice de forma y patrón de asentamiento. Vean que en este caso el Parque Nicolás Ulloa está en el centro. Y literalmente es una figura circular en este caso. Dentro de lo que es el análisis de población, se usaron datos de los diferentes censos para la ciudad de Heredia. El primer censo que se utilizó fue de 1719 y el último fue el del 2011, ¿verdad? El que se tenía disponible. Si vemos, muy interesante es que a partir de 1973, 1984, se dispara esa densidad de esa población, ¿verdad? Interesante es que la tesis empieza el análisis en 1985, ¿verdad? Por el registro de imágenes de satélite, ¿verdad? Y los registros meteorológicos. Entonces, vean que esto es de interés para nosotros, este incremento. A nivel espacial, por UGM, lo tenemos de esta manera, con los datos del 2011. Vean en este caso que las áreas más, por así decirlo, menos habitadas en Heredia se encuentran justamente en el centro y los barrios están más en la periferia, ¿verdad? Cuando analizamos después el levantamiento de información de campo, es decir, se fue a campo, se hizo un inventario de todas las estructuras con actividades económicas, se estableció, digamos, su tipología y se pudo determinar que existe en realidad poco desarrollo vertical. La mayoría de las edificaciones solo tienen un piso. Es aproximadamente un total de 1.391 y solo incluso dos estructuras tienen una altura de 4 pisos. ¿Cuál es el material que predomina en las edificaciones? Bueno, el concreto y en algunos casos mixto, pero principalmente es el concreto. Cuando se espacializa esa densidad de las actividades económicas, vean el contraste, justamente está en el centro. Si vemos aquí el mapa de densidad de población, justamente las áreas menos pobladas son las que te presentan la mayor actividad económica. Se pueden determinar dos, una asociada al centro administrativo de la ciudad, político administrativo, y otro que tiene que ver con la proximidad a la Universidad Nacional, ¿verdad? Que es un foco de atracción. Dentro de las coberturas de la tierra, bueno, se analiza desde 1985, se establece este tipo de cobertura. Predominante eran los cultivos, específicamente el cultivo de café.
2001, vean cómo va cambiando, y ya tenemos mayor cobertura urbana para el 2019. Dentro del cambio que se puede establecer, vean en este caso cómo ha aumentado la cobertura urbana en detrimento incluso de lo que son cultivos. Y precisamente, ¿qué era? Café. Café que usualmente, por algunas características, incluso literatura, menciona que las áreas de producción de café en Heredia empiezan a disminuir precisamente porque algunos de los productores empiezan a mencionar que hay un incremento de la temperatura y, como algunos saben, la calidad del café bueno, es sensible tanto a la altitud a la que se siembra y a la temperatura, ¿verdad? En este caso, esas áreas de producción se fueron disminuyendo y lo que pasó fue que se fueron, entraron en un proceso de plusvalía y posteriormente se urbanizaron. O sea, interesante es que la cobertura forestal, o en este caso arbórea, empezó a aumentar. Vamos a ver, aquí tenemos después lo que es el cálculo de índice de disturbio, y el índice de disturbio básicamente lo que nos dice, bueno, se diseñó, es para estudiar aquellas firmas espectrales de áreas no forestales que destacan de una asociación con disturbios por reemplazo. Y esto lo que quiere decir es que nos separa las firmas que son espectrales de las imágenes satelitales, de aquellas que son naturales, de aquellas que son antrópicas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos los valores extremos de ese índice de disturbio. Vean que en este caso la mayor cambio está justamente en 1985, está aquí en el centro. 1991, 1997, 2001, 2008, 2014, 2019 y ahí termina, ¿verdad? ¿Esto qué nos dice? Bueno, que como ya cambió, ¿verdad? Hubo un cambio muy fuerte de lo que fue áreas naturales a antrópicas, ¿verdad? Ese cambio fue extremo al inicio, ¿verdad? Un periodo de cambio y lo que nos va diciendo posteriormente es que existen dos procesos espaciales importantes. Uno que es de expansión y densificación de la cobertura urbana. Es decir, el área urbana se expande, tal vez no es muy densa, en un periodo alrededor de unos 5 años, esa área se densifica, vuelve a crecer, se vuelve a densificar y así es como va aumentando esa mancha urbana. Aquí se hizo un ejercicio para determinar esa perturbación espacial y temporal del índice de disturbio. Es un juego de composición de imágenes de RGB entre los diferentes periodos y ciertas coloraciones nos están diciendo cuáles las perturbaciones, las azul entre segundo y tercer año, la magenta, creo, cian, perdón, entre primero y segundo año, y zonas perturbadas que antes del primer año que se vuelven a vegetar en un tercer año que tiene un color verde. Esto es interesante porque nos ayuda a confirmar esos dos procesos que yo les había mencionado, de expansión y densificación. Dentro de todo el análisis que se hace por estos periodos, ¿verdad? Se hace una prueba estadística de Wilcoxon y lo que nos dice es para determinar cuáles son los años donde hubo mayores cambios. En este caso, podemos determinar que fue entre 1991 y 1997 y entre el 2008 y el 2014. En los que ocurrieron mayores cambios en términos de pasar una firma espectral que era más asociada a zonas boscosas a otras antrópicas. Entonces, una vez que ya tenemos caracterizado el cambio de cobertura de la Tierra, ahora podemos establecer lo que es el patrón de variabilidad climática. Con los datos de las estaciones, bueno, se hace un algoritmo, en este caso, para poder establecer, digamos, lo que son las estacionalidades y las tendencias. Usualmente le decimos que es un análisis de series de tiempo, en este caso descomposición de serie de tiempo. Se aplica un suavizado, ¿verdad? Y en este caso podemos establecer lo que es la estacionalidad y la tendencia. Cuando hablamos de la estacionalidad, podemos decir cómo cambia la temperatura, la diferencia de temperatura durante el día del año y
de entre los años. Ahora, si ven acá, lo que nos dice el análisis de estacionalidad para la estación Santa Lucía, un ejemplo en particular, es que justamente entre el día 100 y el día 120 vamos a tener los días con mayores temperaturas, con mayores diferencias de temperaturas positivas. Es decir, y esto es muy interesante porque podemos utilizar este análisis para muchas cosas. Hasta si yo tengo una heladería, posiblemente lo que me va a decir es que entre estos días voy a vender más helados, así. Porque son los días más calientes, ¿verdad? Con diferencia positiva de temperatura. Entonces, esto está asociado justamente a los primeros, entre el segundo y el tercer mes del año, ¿verdad? El día 120 y el día 100 y 120. Y vean que aquí va disminuyendo. Aquí justamente por este momento tenemos otro incremento usualmente asociado a lo que es el veranillo, ¿verdad? Y aquí entramos ya al final del año y aquí tenemos un pequeño incremento, ¿verdad? Interesante acá en la tendencia, ver decir cómo va cambiando año con año. Estos incrementos positivos tienen que ver a eventos de niño, mientras que los negativos tienen que ver a eventos de niña. Y entonces podemos establecer no solo qué día de la tendencia general entre año y año, es decir, por un evento, en este caso de enos, y además podemos establecer el día que fue más caliente. Es lo mismo para este análisis, vean que se repite los patrones, ¿verdad? Esto es para la estación Santa Bárbara, acá es más marcado lo que es el veranillo, y vean que en este caso los datos van del 2002 al 2019, y hubieron eventos de niño que eran más fuertes que otros, ¿verdad? Y hay también eventos de niños más intensos que otros, en términos de su anomalía. Todo eso se recoge y nos permite generar un mejor análisis asociado al comportamiento de la isla de calor. Esto es para la estación de la UNA. Bueno, esto se incorpora porque en la Universidad Nacional se montó una estación meteorológica, pero en realidad tiene muy pocos años de funcionar. Este es el aeropuerto San Juan Santa María. Vean que aquí nos marca muy bien lo que son, este análisis nos marca muy bien lo que son los niños y las niñas, es decir, enos. Vean que también se mantiene para la estación de Belén. Una vez que ya tenemos determinado lo que es la temperatura, ¿verdad? Analizamos el patrón de viento. Recuerden que según la literatura y como les había mencionado, el viento es fundamental para la disipación del calor. Y justamente este patrón que tenemos acá es que básicamente entre diciembre a febrero, marzo, vamos a tener lo que son los alisios. Vean que entre abril, mayo y junio disminuyen los vientos y vean que también está asociado justamente a la aparición de los días más calientes o donde tenemos los cambios de temperaturas positivos más fuertes. Entonces, si hacemos una combinación de ambos, ya tenemos el día más caliente y donde no hay viento, es decir, son días calmos, ¿verdad? Pues básicamente lo que estamos señalando acá es que entre marzo y abril, incluso algunos días de mayo, pues muy posiblemente vamos a tener las intensidades de la isla de calor más fuertes. Ok, estos son los eventos de ENOS, acá en interior del registro temporal de imágenes Landsat que se utilizaron, un poco para que se pueda evidenciar de que se trató de utilizar una cantidad de imágenes tanto en fase positiva de ENOS y en fase negativa, ¿verdad? Para tener un registro de ambos periodos, ¿verdad? En el transcurso del periodo de análisis. Una vez que ya tenemos eso, pues ya podemos establecer lo que es la temperatura de la superficie terrestre. Entonces, tenemos que un resumen de los estimados de la temperatura en las imágenes de satélite desde 1985 al 2019. Vemos algo muy particular, muy interesante, es cómo va aumentando primero esta desviación estándar al inicio del periodo, ¿verdad? De la diferencia que uno presentaba, es decir, había gran cantidad de espacios
por así decirlo, con cobertura arbórea o forestal, ¿verdad? En este caso más asociado a cultivo de café, lo cual, como les decía, era muy particular. Entonces se podía ver esa diferencia entre el centro del área urbana y la periferia, es decir, hay una diferencia mayor. Conforme va cambiando eso, vamos a tener una menor densidad, pero vean que las máximas y las medias, en algunos casos, si la desviación disminuye, va a ir aumentando, ¿verdad? Justamente ya al final, cuando tenemos valores medios muy, muy altos. Y si vemos en los máximos, ni para qué, ¿verdad? Ok, espacialmente lo podemos ver de esta manera. Esto es 1985. La temperatura de la superficie terrestre en 1986, en el 87, 89, ¿verdad? 1991, 1997, 1999. Es interesante porque hay un niño muy fuerte, un Enos con fase positiva. 2001, 2008, ahora vemos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Es decir, ya en el último periodo, literalmente un quinquenio, la temperatura de la superficie terrestre se incrementó de manera muy significativa, muy importante. Entonces, ya ahora que tenemos eso, podemos establecer lo que es la intensidad de la isla de calor. Tenemos lo que son las coberturas, entonces hacemos el análisis térmico por cobertura. Vean que en este caso, la temperatura de las áreas urbanas, según la literatura, bueno, van a ser unas más altas. Sin embargo, vean aquí qué curioso. Aquí las áreas forestales están seguidas. Usualmente esto debería ser una de las más bajas. Bueno, ¿a qué se debe? Precisamente porque predominaban los cultivos, en este caso café. Entonces, había muy poco bosque, digamos, en 1985, mucha área forestal, por así decirlo. Entonces, el papel del café era fundamental para el proceso de disminución de esa temperatura. Vemos que en 2001, igual se mantiene esa tendencia y sobre todo en el 2019, es decir, ya incluso con muy poca cantidad de cultivos. Pero es decir, ¿por qué esto entre la urbana y tal vez la cobertura urbana y tal vez la forestal? Bueno, porque muchos de las áreas forestales están vinculadas o están asociadas o están dentro del área urbana, ¿verdad? Entonces están rodeadas de ese espectro, por así decirlo. Entonces, eso sí, el papel que juegan es muy fundamental porque te ayudan a reducir. Si vemos estas diferencias por clases, vean que la diferencia en promedio entre una cobertura urbano-forestal era solo de 1.3 en promedio grados centígrados y la más alta era en áreas urbano y cultivos entre casi 3.98 grados Celsius. Y esto es un montón en términos de diferencia, ¿verdad? Térmica. Si analizamos los perfiles térmicos, en este caso utilizando una metodología de transecto, ¿verdad? Podemos analizar este fenómeno. Acá, tal vez voy a empezar acá. Este es nada más para tenerlo claro el perfil A, nada más, porque son varios perfiles. Entonces, para la demostración voy a usar solo ese perfil, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está el río Bermúdez, este es el río Pirro, este es el Parque Central de Heredia en esta posición, aquí tengo el río Brío y Quebrada Seca está por acá, ¿verdad? Si continuamos, 1985, 1986, 87, 98, 91, vean cómo se va aumentando la temperatura, 99, 2001, 2008, y vean acá cómo ese patrón se va suavizando. Es decir, pasamos de uno que la teoría nos dice que es un patrón insular, ¿verdad? Como este, ¿verdad? Acá.
que tenemos aquí, podemos demarcar, ¿verdad? Ese patrón de isla, a uno que en realidad se comporta más como una meseta, incluso hasta más suavizado. Y ven qué interesante, acá nos da que estos puntos específicamente de los ríos es donde tenemos las mayores coberturas naturales, es decir, las áreas de protección de los cauces. Y sobre todo al último año, digamos, por diferentes proyectos de reforestación en los cauces del río, específicamente del Pirro, aumentó la cobertura. Entonces ayudó a mantener esta reducción de esta temperatura. Si vemos acá, esto es lo que incrementó, estos son áreas urbanas. Entonces, vemos aquí tal vez de una evidencia muy clara cómo esta temperatura va a aumentar en las coberturas más antrópicas y en las áreas más naturales o las que se conservan aún, disminuyen. Vean que el centro de Heredia, donde está el parque, también lo encontramos como un valle, por así decirlo. Ya 2014, vean que eso literalmente se perdió justamente en la mayor parte del crecimiento que hubo. 2017, 2018, 2019 y básicamente lo que tenemos ya es algo muy diferente a lo que teníamos al inicio. Cuando vemos esta intensidad, vemos que al principio esta intensidad era mayor precisamente por esa diferencia térmica, ¿verdad? Entre núcleo y periferia. Vemos cómo se ha ido perdiendo justamente al final del periodo, ¿verdad? Esa diferencia. Ahora, lo que les decía, esta es la diferencia núcleo-periferia, pero vean que tenemos esta diferencia que aumentó al inicio, pero las temperaturas eran menores, ¿verdad? Entre núcleo y periferia, y acá son mucho más altas, ¿verdad? Literalmente casi podemos decir en promedio de 40 a 38, 40 grados, ¿verdad? Un poco de cómo, utilizando una técnica del diagrama de Hofmöller, ¿verdad? Que fue es un tipo gráfico ideado desde 1952, si no la memoria no me falla, pero aquí lo que vemos es el desplazamiento de la isla que justamente se mantiene en el centro y se ha venido desplazando. Si recuerdan, del mapa de densidad de población, ¿verdad? Justamente la isla de calor se ha venido desplazando más al sur oeste de la ciudad de Heredia, que es donde se encuentra más población que dormita, ¿verdad? En la limitación del área de estudio. Pero usualmente se conforma en el centro, se mantiene en el centro. Esto es la relación entre lo que es la temperatura de superficie terrestre y el índice de disturbio. Esto lo que nos dice es que donde hubo cambio de cobertura, hubo un incremento de la temperatura. ¿Dónde se da? Bueno, usualmente en los espacios más de color rojo. ¿Dónde tenemos lo verde? Bueno, lo que ya era urbano, pues no va a cambiar la temperatura porque se mantiene urbano, ¿verdad? Y entonces la temperatura no registra un cambio significativo. Esto es lo que nos dice esto. Después se hace el análisis de regresión ponderada multinominal. De esto es lo que se hace una distribución de probabilidad de que, vamos a ver, esa relación lo que nos dice es, por ejemplo, en un área urbana, si tenemos, o si tenemos un índice de disturbio, perdón, de 10 y una temperatura de 30 grados, es más factible que tenemos casi un 50% de probabilidad de que esa superficie sea urbana. Eso es lo que nos dice este grafiquito. Por ejemplo, acá en cultivos tenemos un índice de disturbios de 5 y una temperatura de 25 grados, tenemos una probabilidad de casi no me falla el ojo, 55%, aproximadamente un 53%, de que esté asociada a un área de cultivo. Entonces, cuando ya tenemos por así decirlo, determinamos este tipo de perfil, digamos, a partir de este análisis, bueno, podemos establecer los escenarios de tendencia. Entonces, crean 3 escenarios de tendencia: urbano de tendencial, es decir, el que simula el crecimiento observado a través de los años recientes. Después el crecimiento urbano incrementado, este es el escenario 2, que considera criterios de un patrón más intenso que el primer escenario.
Después, un escenario, ¿qué pasaría si nosotros arborizáramos las vías de comunicación, es decir, en la red vial, ¿verdad? Y un cuarto escenario, que es una arborización al interno de las cuadras, es decir, simulamos una desaceleración del crecimiento urbano con un incremento de la cobertura verde en los centros de cuadra, que es una de las estrategias que a veces se recomienda. Usualmente, ¿por qué? Porque a veces los centros de cuadra no se aprovechan, ¿verdad? Una vez que ya tenemos esos patrones, establecemos con el análisis que hicimos de relación, se generan los escenarios de tendencia para el comportamiento térmico de la ciudad, en escenario 1, escenario 2, escenario 3, escenario 4. ¿Cuáles son los resultados? Muy interesante. Si vemos el escenario 2, que es de crecimiento urbano incrementado, la diferencia térmica en la cobertura urbana tiende a aumentar. ¿Cuánto? Un 2.77 grados Celsius. ¿Qué sucede en el escenario 4? El área urbana, más bien, se reduce en 1.74 grados Celsius y en las áreas forestales, bueno, en este caso, la temperatura decrece casi, por así decirlo, 7 grados. Otra cosa particular, si ven el escenario 3, que es el de arborización en vías de comunicación, en realidad no, digamos que sí es bastante, digamos, porque es más de medio grado, pero relativamente es muy cercano a lo que queremos con la reducción de la temperatura. ¿De cuánto? De 6.24 grados Celsius. ¿Esto qué nos dice? Bueno, si vemos la logística y vemos la factibilidad, por ejemplo, de tomar los centros de cuadra y arborizarlos, podemos reducir la temperatura de una forma, bueno, en casi 7 grados. Si tomamos el escenario 3, que tal vez es más factible, ¿verdad? De urbanizar las vías de comunicación, reducimos la temperatura en casi 6.2 grados. Es decir, aquí podemos tener dos casi estrategias, una a corto y mediano plazo, que es la urbanización de vías de comunicación, y otra a largo plazo, que es la de arborización en centros de cuadra. Entonces, bueno, una vez que se hace también lo que es el mapeo de actores, un poco para conocer su perspectiva o su opinión sobre algunos temas interesantes y bueno, se hace un análisis de sociograma que lo que nos dice es se establece cuáles son los niveles de coordinación, incidencia y poder entre la relación que tienen los diferentes actores para poder tomar algunas decisiones, en este caso sobre aspectos asociados a la incorporación de lo que es políticas o medidas de cambio climático, en este caso, o medidas de adaptación en temas de planificación urbana. Usualmente tenemos una red muy interesante acá sobre coordinación, incidencia y poder, de cuál es la relación. Esto tal vez un poco para decir acá que lo que tenemos son nodos muy compuestos, por así decirlo, en cada uno de estos tres apartados, tanto coordinación, incidencia y poder, solo algunos que tal vez se pueden ser como satélites en algunos casos, pero habría que ver, en este caso, ver cuál es la delimitación que se le hace a cada una de estas instituciones o cada uno de estos actores en términos de su incidencia, digamos, en el proceso de poder llevar a cabo de un buen puerto, digamos, estas políticas, estos lineamientos. Cuando se le pregunta, por ejemplo, a la población sobre iniciativas ante calentamiento urbano y que el cambio climático en las ciudades impulsadas por los gobiernos locales, usualmente las personas lo que tienden a responder es usualmente lo que es reciclaje, recolección, más asociado entonces a lo que es gestión y de residuos, ¿verdad? Que incluso a iniciativas de cambio climático, es decir, hay una confusión ahí. Y es muy interesante, por ejemplo, para los procesos de educación ambiental, poder mejorar este proceso, porque si bien esto ayuda, no necesariamente un proceso de manejo y gestión de residuos te lleva
a mejorar lo que son reducciones térmicas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay como una cierta confusión en algunos conceptos. Sobre las causas del calentamiento en las ciudades, las personas lo que principalmente responden es que se debe a la contaminación, específicamente de gases, ¿verdad? En algunos casos a deforestación, eso es lo que más mencionan. Y dentro de las líneas estratégicas, bueno, una vez que ya se tienen todos los temas y cuáles son las opiniones de los actores, y con los datos obtenidos de los escenarios, se abarcan diferentes líneas estratégicas, uno que tiene que ver con lo que es el tema de configuración urbana. Esto lo entablamos, lo entablamos en los siguientes objetivos de desarrollo sostenible. El otro tema que es el de superficies, se establecen los lineamientos tanto para infraestructura y red vial y se marcan en los diferentes, bueno, en los objetivos de desarrollo 11 y 13 y el tema de áreas verdes, ¿verdad? Algunos lineamientos y los enmarcamos en los objetivos de desarrollo sostenible. Por último tenemos lo que es actividad humana y en este caso las conclusiones, bueno, pudo concluir sobre la morfología urbana, ¿verdad? Como la incidencia en este caso de la ciudad de Heredia. Se generan también conclusiones sobre el cambio de la cobertura de la tierra, de la isla de calor. No voy a abarcar esto porque son un montón de conclusiones, pero también podemos establecer lo que son los modelos de escenarios y su importancia para poder utilizarlos en lo que son la elaboración de los lineamientos estratégicos y sobre todo lo que fue también el análisis de actores para poder implementar estos lineamientos. Y una frase que a mí me encanta es: la batalla de la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades, de Maurice Strong. Y eso sería. Muchas gracias. Buenísimo. Qué bueno, Omar. Me gustó mucho. De hecho, yo, bueno, me leí por encima su tesis, me encontré otro documento de igual, como un resumen de su tesis y metodológicamente sí, me llamó mucho la atención, de hecho. Sí. Sí. De hecho, ajá. no, que qué bueno. Es que, porque sí, dice, se trató de que la metodología fuera de lo más robusto posible, ¿verdad? Y bueno, no, agradecerle también al comité asesor, en este caso de la tesis, ¿verdad? Por la guía Claro. del proceso. Es más, tengo que enviar esto, porque aquí lo tengo. Desde aquí está impresa. Yo nunca la había visto impresa, hasta que un día esto llegué y pero tengo que mandarle la maestría. Un tamaño tuco, sí, ¿no? La esperamos, la esperamos. No sé si hay dudas, consultas. Yo sí tengo una. Bueno, en realidad tenía algunas, bueno, varias, pero ahí él después como lo del mapeo de actores, pero ya usted después lo presentó. Omar, una consulta. ¿Hubo algunos puntos en la ciudad en la que más bien esa temperatura disminuyó, más bien? Sí, de hecho, justamente donde se hicieron, de hecho, cuando uno analiza dónde hubieron mejoras a los parques, ahí disminuyó la temperatura. Y otro que me llamó mucho la atención fue la Ensenada en la Universidad Nacional. Ajá. Sí, ahí disminuyó la temperatura, precisamente porque se hizo una intervención en esa Ensenada Ajá, ajá. pero sí, digamos, algunos parques sí se aumentaron la cobertura, se les había hecho un trabajo y sobre todo también en el Pirro, en el río Pirro, porque iba aumentando la cobertura, ¿verdad? Lo malo es que la mayoría de las partes no bien aumentó. Ese Ajá. es lo diferente. Y usualmente en las áreas ya de todos esos cafetales, es algo muy interesante también en la tesis, es que imagínense, Heredia a principios de siglo tenía hasta casi 10 o 12 beneficios de café alrededor de la ciudad. O sea, había casi que uno en los diferentes puntos en las diferentes norte, oeste, sur, Ujú. Los Puntos principales sitios de cardinales. los puntos recolección. cardinales, sí. Había un punto de recolección de café. Eso ya a partir de 1970 murieron, se acabaron.
O sea, ya no había. Y de hecho solo queda una finca cafetalera bastante grande. La otra, que el punto que bajó, que me llamó mucho la atención, fue justamente donde está Oxígeno. Ah, oiga. Y es que Oxígeno siento, antes eso era Tacotal, ¿verdad? era un cafetal. Y a Ajá. pesar de que lo vendan como, digamos, Verde. verde, comparado con lo que había, porque ya hay una estructura que a pesar de que tiene ciertas características, Una pero igual, impermeabilización y todo el asunto. aunque es mejor que otras, ¿verdad? Ujú, ujú. Que existen, pero igual, obviamente por el cambio, o sea, hubiera sido peor si hubiera sido otro tipo, sí, posiblemente sí, pero, o con otras características, pero sí, igual aumenta, pero es obvio. Entonces, una por otra, Per- porque tienen el parqueo, por ejemplo, y el parqueo de cemento. Sí, 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 sí. sí, perdón, es que, Omar, vos hablaste de, ahorita, respondiéndole a Alan, vos hablaste de un mejoramiento de parques. Entonces, si nos podrías definir eso, porque en otros ejemplos he visto cosas Claro, peores. sí. ¿Qué se ha mejorado? Bueno, en algunos puntos lo que se hizo fue que antes cuando se hacían mejoramientos de los parques, y a lo que me refiero usualmente era cortar los árboles que habían, ¿verdad? Y poner otro tipo de infraestructura. Donde se mejoró fue aquellos donde la cobertura se mantuvo o se conservó o se mejoraron las condiciones de esos árboles, ¿verdad? Ujú. Un caso muy particular es también que se recuperaron algunos, aunque eso no lo tengo en la tesis, sí lo tengo, digamos, bien identificado. Las mejoras que se le hizo a los parques infantiles, Ajá, ¿verdad? Esa recuperación y el tipo de material que se empezó a usar, que fue en algunos casos madera, ¿verdad? Tal vez no metal ni, ajá, ajá. en ese caso sí se mejoró. De hecho, ahorita estaba trabajando, digamos, en cuantificar eso por acá, precisamente porque oye, como tengo el bebé, lo llevo a los parques y ahora aprovecho, ¿verdad? Es una por otra. Pero sí, digamos, cuando hablamos de mejoramiento, y esto es muy importante, usualmente el mejoramiento de parques tiene a asociarse a un mejoramiento estético, no funcional del parque. Ujú, ujú, ujú. ¿Verdad? Entonces, lo que se tiene que implementar son medidas no solo más asociadas a la parte estética, sino a tanto a lo que es el uso y disfrute de las personas, pero también se le puede agregar el componente, en este caso, de reducción térmica. Es Ujú. decir, mejorar tal vez no hacer eh, en términos, en aspectos térmicos, no es, por ejemplo, poner cemento, sino tal vez dejar con suelo o un tipo de pasto que eh, haga un efecto de permeabilización, o incluso si se utiliza una cobertura, digamos, artificial, por así decirlo, bueno, ahora hay nuevas tecnologías que permiten, digamos, que, que, que esa superficie no emita ni absorba tanta energía, digamos, en términos de liberación y de absorción. Este, Hay un estudio muy interesante que también se usó para pavimento, pero vieran que más bien disminuyó la temperatura, pero incrementó ciertos aspectos como enfermedades respiratorias, precisamente cuando se calentaba generaba un tipo de particulado. Y bueno, eso se estudió en California. Entonces, claro, hay que definir muy bien, y tiene toda la razón, de qué es el mejoramiento de un área verde o un parque y hay muchas categorías y muchas definiciones. Yo había trabajado un artículo precisamente sobre eso, de que hay unas diferentes categorías como está el parque urbano, que ahora de hecho lo acaban de colocar, digamos, como un concepto y una definición legal, ¿verdad? Los parques urbanos. Pero también tenemos las plazas, tenemos los parques, tenemos algunos sitios que incluso, digamos, en un parque puede ser algo muy grande porque podemos tener diferentes estancias y para diferentes públicos, para diferentes personas, ¿verdad? Porque tal vez un grupo, en este caso, de 15 a 22 años necesita ciertas características para un parque, es decir, tal vez Ujú. más asociado a deportes,
¿verdad? Ujú. Que tal vez, de hecho aquí hay un chiste aquí en San Rafael, porque hay algo que le dicen el punto de las palomas muertas, así le dicen, no sé por qué, y es precisamente donde los señores van a reunirse. Sí. Omar, para robarle, y Alan, disculpe, voy a robarle un momentito. Bueno, son tantísimos los temas que Omar investigó, comentó y nos mostró, ¿verdad? Pero cuando él habló de cómo disminuir la temperatura, uno de los puntos fue a lo interno de las cuadras y el otro fue en las vías de comunicación. Entonces, me interesan ambas muchísimo, ¿verdad? Por todos los servicios ecosistémicos de la cobertura vegetal. Pero el que quisiera, bueno, retomar con más ganas es el de las vías de comunicación, porque en nuestro país, yo no sé por qué los ingenieros no pueden pensar en bulevares. Usted va a otros países, incluso centroamericanos, y encuentra bulevares en las carreteras principales de esos países centroamericanos, incluso. Y en Costa Rica, cuando planificamos una carretera, es a cortar árboles y nunca sembrar. Entonces, que no se ve eso como una posibilidad. Es una dendrofobia terrible, ¿verdad? Claro, eso, mira qué interesante, porque, bueno, eso tiene que ver un poco del enfoque que se le da, bueno, el Consejo de Seguridad Vial y, bueno, el COSEBI y, bueno, el MOP en general, la visión que se le da en términos de que ellos piensan en el enfoque de seguridad que se maneja en Costa Rica, es precisamente que la vía sea más segura. Entonces, como se ve al árbol o se ve, digamos, a los espacios naturales precisamente como obstáculos o como objetos en los que puede haber accidentes, entonces usualmente lo que hacen es removerlos. Y eso es lo que se hace. Precisamente porque piensan que la persona se va a salir de la vía, va a chocar y, ¿verdad? Va a quedar el carro contra un árbol. En otros lugares, más bien, se establece una serie de medidas de infraestructura de seguridad vial precisamente para que usted no salga de la vía, ¿verdad? El tipo de bahías, un tipo de protectores, ¿verdad? Que no como antes de los de metal, que el carro pegaba, ¿verdad? Y salía más bien, generaba muchas muertes. Pero efectivamente, como que en los diseños que se utilizan en las vías públicas, usualmente no se incorporan este, algo que es también muy importante, que son los árboles, ¿verdad? De hecho, si nosotros tenemos sembrado un árbol en una acera y la municipalidad detecta que esa acera se está rompiendo por el árbol, lo que hacen es que lo van y lo cortan, ¿verdad? No, más bien no le dan espacio, ¿verdad? Y que eso es muy importante que existan eh, los árboles que existan dentro de la ciudad. O sea, también es un recurso muy importante y un estudio que en algún momento había leído hablaba, digamos, de un proceso de gestión de lo que es la cobertura arbórea en la ciudad. Y se decía así, digamos, que un propietario podía sembrar árboles, un árbol o varios árboles en frente de su propiedad y él se hacía, por ejemplo, él se hacía cargo del árbol, ¿verdad? Le daba mantenimiento y al año, digamos, por mantener ese árbol, tenía una reducción de impuestos, digamos, precisamente. Entonces era como un incentivo para que las personas tuvieran árboles dentro de su propiedad. Después, cuando el árbol, por alguna cuestión de seguridad o porque ya es muy viejo, se corta, la madera se vende, se le paga al propietario y se vuelve otra vez a sembrar el árbol, ¿verdad? Porque también es una inversión muy grande, o sea, y si lo hablamos también en tiempo. Usualmente es una inversión temporal que puede ir de los 5 hasta los 15 años, dependiendo de la especie que se utilice, ¿verdad? Entonces, hay formas de hacerlo. Yo creo que siempre hay que pensar de una forma muy creativa y hay que ser muy innovador en esto. Lo que tenemos es unas escuelas tal vez de diseño de ingeniería civil que están más enfocadas
en eso ha venido, yo sé que ha venido existiendo un cambio, no, tal vez no es tan rápido como el que uno quisiera, vea, No y se nota, no se no, nota no sé todavía. exactamente, no se nota, y vea algo mm, tal vez va fuera de la investigación, pero vea como el caso de los pasos de faunas. O sea, que tiene que haber casi que una orden judicial para que lo incluyan, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ¿qué es lo que es como el doble discurso? Porque lo que se vende es lo verde, y vean, eh, y hay espacios en la carretera que uno ya va caminando, bueno, va en vehículo, ¿verdad? Y se ve todo frondoso y todo lindo, pero lo que te piensan es que ese árbol puede caer y puede dañar el vehículo, ¿verdad? Una rama puede caer. Entonces, es interesante, digamos, ese enfoque, ¿verdad? Que se le hace. Algunas municipalidades sí están trabajando muy seriamente este tema, otras, la verdad, están muy descuidadas. Pero los servicios que puede generar la cobertura arbórea en la ciudad son muy grandes. Claro. De hecho, ahorita también estamos con un proyecto para ver lo que son emisiones, digamos, de esa cobertura arbórea y tiene que ver también con las islas de calor. Pero bueno, son estudios que lo ameritan, que hacen falta. No solo decir que por un criterio estético se va a cortar hasta una inversión, porque lo vemos como inversión a términos, o sea, está bien, veámoslo capitalista, pues no importa, pero, o sea, tener un árbol es una inversión y ni siquiera se ve así. O sea, eh, y si nos vamos a un enfoque más ecocentrista, bueno, ok, pensemos en que nosotros somos seres humanos, seres vivos que podemos convivir con la naturaleza y la mayoría, y esto es muy interesante, la mayoría de las personas que viven en la ciudad, la única forma de contacto que tienen con la naturaleza son los parques. Y ahora más todavía, digamos, en estos efectos de pandemia, en estos encierros que tenemos. Más de uno dice, uy, es que ahora sí extraño salir, ¿verdad? A agarrar y abrazar un árbol, ¿verdad? Al parque cuando estuvieron cerrados, por ejemplo, los parques. Ujú. Porque hace falta, si solo ves concreto y concreto, concreto, hay algo a nivel psicológico que tiene un efecto sobre las personas. Y es precisamente ese desligamiento que uno tiene sobre la naturaleza. Sí. ¿Verdad? Entonces, a nivel de espacios de reunión son muy importantes. ¿Cuántas personas, cuando hace calor, lo primero que van es a buscar una sombra? Ir a sentarse al Pero parque. nadie quiere tener un árbol, ¿verdad? Eso es Sí. como, y se los digo así, la tesis no se trata de arborización, no se trata de simplemente, ¿verdad? Sobre coberturas, pero da ese, da esa, da un atisbo, da una luz, ¿verdad? Sobre el tema. Ujú. Y lo otro que es interesante es, hablando de los carros, es usualmente cuando hay un parqueo, el primer campo que se va es el que tiene un árbol y queda sombra. Ujú. Cierto. Es increíble, pero así es, ¿verdad? Ujú. Pero nadie quiere mantener un árbol. Todo el mundo lo primero que hace es llegar y lo corta. Que la gente se lo Es, mantenga, pero aprovecharlo. sí, sí, sí. Y si usted va a la playa, ¿qué es lo que va a La buscar primera primero? palmera es la La que se primera va. palmera, la primera sombra. ¿Por qué? Porque uno se quema, dice, Aunque tenga cocos. aunque tenga cocos. Alan, usted tenía más comentarios. Yo sé, es rapidísimo nada más, pero yo sé, y también yo sé que es como muy pronto, recién salida su tesis y todo, pero usted no sé si ha tenido esto eco en la MUNI o algo así, si lo ha hecho, Ujú. sí. Una Sí, devolución de resultados. Ajá, como para que sí. vean que ya es que no, ya ellos ni tienen que pagar por hacer un estudio, sino que ya está, es un insumo que lo pueden tomar, digamos. Ujú. Sí, de hecho, la municipalidad sí conoce, algunos regidores sí lo saben. Estoy esperando para que me manden para presentarla, pero bueno, ha sido un poco difícil por eventos de lo de COVID, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Porque usualmente los comités locales de emergencia y mucho tiene que ver la municipalidad ahorita está más abocado a eso. Pero sí les cuento que, digamos, sí, ahorita estoy desarrollando una investigación con la Municipalidad de San José sobre este tema. No, ya no en Heredia, sino en San José. Entonces, Un Buenísimo. poquillo más estamos, complejo, ¿no? sí, es más complejo, va a ser más complejo. Yo creo que ahí va a salir el estudio doctoral. Ah, muy bien. Ojalá. Sí, sí.
Y bueno, ¿por qué? Bueno, porque ha tenido eco, digamos. Ahora es un tema que está dentro de la política de desarrollo urbano, Ujú. desarrollar este componente para lo que es gestión municipal. Entonces muchas municipalidades, bueno, ahí está un insumo, ahí está cómo se hace, literalmente, en ese documento. Entonces, bueno, la fe es, ¿verdad? Ir poco a poco, ¿verdad? Hay algunas municipalidades que es más difícil que otras, en términos de poder implementar, digamos, todas estas métricas y todas estas, proceso de monitoreo, pero hay que hacerlo, digamos, es que la única forma de conocer algo es que usted lo estudie, si no usted, solo es una opinión y a veces son opiniones de, ¿verdad? De un café, no, no, eso hay que probarlo. Sí, Digamos, exacto. cualquier cosa en ciencia hay que probarlo, ¿verdad? Omar, bueno, cuando hablábamos de los árboles, es como soñar que nuestros ingenieros sí, quedémonos con los ingenieros, consideren a los árboles como parte de una estructura, ¿verdad? Es imposible pensar que, qué sé yo, que dos palmeras pueden significar algo así como unas columnas. Es que eso es como estar soñando en Costa Rica. Ujú. Como que no se incorpora la parte paisajística en los diseños de las infraestructuras, de las carreteras, sobre todo lo que yo siempre estoy mencionando, y donde se podría tomar en cuenta las especies siempre verdes, pero también las especies caducifolias, Claro, ¿verdad? Como para tener sombra, pero también para tener la parte ornamental. sí. Viera que esa es toda una discusión, incluso con algunas, las áreas de parques, ¿verdad? De las municipalidades. Y ellos tienen, bueno, por ejemplo, algunas municipalidades sí tienen lo que cuesta mantener un árbol, ¿verdad? Y ellos sacan el monto. Entonces, para algunas es muy difícil, ¿verdad? Y se va lastimosamente al componente económico, ¿verdad? Incluso la selección de algunas especies tiene que ver porque son muy fáciles de mantener, ¿verdad? Y no necesariamente son, este, las especies eh, de Costa Rica que usualmente son las que uno debería utilizar, ¿verdad? Sino que se utiliza otras que son tal vez más fáciles. Pero lo interesante, y es algo que yo no lo sabía, fue después que lo conocí en el transcurso del año pasado, es que usualmente los ingenieros y los arquitectos, ¿verdad? Por mencionar, digamos, los que están más asociados a esta área, este, a nivel de grado no les enseñan eso, es a nivel de posgrado, digamos, de sus respectivas áreas. Y la mayoría usualmente, bueno, no lo llevan. Entonces, todo lo que son técnicas bioclimáticas para diseño, en este caso diseño urbano, eh, en realidad algunos no los desconocen y algunos lo que te hacen es llevar certificaciones, ¿verdad? Por aparte, tal vez no a nivel de universitario. Entonces, claro, lo que impera es el enfoque más asociado a la construcción tradicional, a pesar de que algunas empresas o algunos propietarios ya están más pasándose a ese otro enfoque de incluir estrategias bioclimáticas en la construcción, ¿verdad? Pero sí, va muy lento, no es como lo que uno, de hecho, imagínense, como un diseño como oxígeno se fue con bombos y platillos y yo diría, bueno, es que ese más bien debería ser como el estándar. El uso de techos verdes, de paredes verdes, de agricultura urbana, de poder implementar eh, una separación entre parques, ¿verdad? Incluso de algo que le llamamos stepping stones, ¿verdad? Como saltos de rana, Ujú, digamos, ujú. que uno lo utiliza precisamente para que el parque también tenga una funcionalidad, digamos, De ecológica, conectividad, ajá, también de como... conectividad, ujú, exactamente, y también hasta para poder tener un espacio de descanso entre las personas. Es ujú. decir, no puedes tener un parque, un área de parque a 1 kilómetro o a 5 kilómetros, ¿sí? Y tratar de establecer una ciudad que sea habitable, que significa que sea amigable o que sea apta para la convivencia del peatón, porque
¿cómo pensamos las ciudades usualmente? En el diseño más del vehículo, ¿verdad? Donde no hay un espacio para descansar porque no se necesita. El descanso que se necesita son para los carros y los parqueos, Sí, porque la gente ¿verdad? ocupa, la gente va a la ciudad en carro, la gente no va a la ciudad caminando, digamos. Exactamente. Y ya de por sí se saben ciertas dinámicas y ciertas lógicas que, por ejemplo, cuando las personas caminan por la ciudad, a los comerciantes les va mejor. Ujú. Digamos, en términos hasta de las ventas. Entonces, el espacio de bulevares, como mencionaba ahora la profe Liz, las ramblas, digamos, aquí soñamos con un espacio, digamos, de esas características. Aquí, de hecho, Heredia no tiene, no sé, son aproximadamente 35 años de que están tratando de implementar un bulevar que va desde la Universidad Nacional hasta el Parque Central. ¿Y por qué? Porque la bendita calle que sea de una de las más transitadas y no se Ujú. quiere, digamos, utilizar. Otras estrategias, bueno, San José de alguna manera le ha dado cierta viabilidad y por lo menos trajo el tema en los años a finales de los 90, ¿verdad? Pero, o sea, se puede hacer muchas más cosas y lo que tenemos que pensar es que las ciudades de Costa Rica no lo son lo suficientemente grandes como para no poder implementar un diseño, en este caso, sostenible, digamos, de estos. Es decir, no tenemos ni edificios de 100 pisos, o sea, para no hacerlo. Entonces, se pueden establecer ciertas, ya a nivel más, en términos de planificación, podemos utilizar de la mano herramientas tal vez como las de la regeneración urbana, los manuales de regeneración, bueno, los planes de regeneración urbana y de mejoramiento urbano para poder implementar todas estas líneas Ujú. estratégicas en términos de qué es lo que se debe hacer. Lo otro es eh, lo- l- cuántas ciudades tenemos cuantificadas, incluso el dato de espacios verdes por persona. Digamos, eso es un dato que muchas municipalidades no manejan. O sea, y está el bendito dato de la OMS que dice que 10 metros, bueno, eso yo no lo encontré por ningún lado cuando hice la investigación. Eso, después lo que me di cuenta fue que fue una reunión y fue una minuta y quedó el bendito dato ahí, entonces se cita en verdad. Pero eso no, de hecho, lo ideal es que se tiene que calcular y se tiene que hacer un estudio específico por ciudad para poder determinarlo, Ujú. por las características y por la morfología que tiene cada ciudad, Ujú. porque literalmente es un caso único. Son características tanto en su génesis, en la evolución y en lo que se desea hacer. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un espacio antrópico pensado por el hombre y si el hombre puede pensar diferente, puede hacer las cosas diferentes. Ujú. Claro. Sí, hay un aspecto que vos también señalaste muy rápido por cuestión de tiempo y que me gustaría que ahondaras, es en los espacios a lo interno de las cuadras, que antes es lo que nosotros podríamos llamar patios, Los patios patios. traseros. Tal vez ahondar un poquito en ese tema porque a veces de verdad se nos escapa, estamos Cada viendo vez lo más que hay, escasos. Sí, claro. sí, pero también es que normalmente cuando estamos en una ciudad solo estamos viendo los exteriores de Ujú. las casas, ¿verdad? Así Y es. desconocemos qué tenemos adentro. Sí, voy a permitirme así como para usar el whiteboard, así un poco ustedes me dicen si se ve. Usualmente lo que tenemos es esto. Cuando yo les decía lo del parámetro de morfología, no sé si se ve bien. Sí, se ve la pizarra. Sí, se ve perfecto. Ok, esto de acá es lo que usualmente les decía, tipo X, ¿verdad? Digamos el patrón que tenemos. Esto es lo que usualmente hace, es decir, la mayor cantidad se dice que las propiedades dan a vía pública, ¿verdad? Pero cuando esto ocurre, y esto de acá, estos espacios internos de acá no se ven, quedan, ¿verdad? Porque cada propiedad a veces, ¿verdad? Da un patio. Y esto no se utiliza y no lo utiliza nadie, ¿verdad? Usualmente, por eso a veces se dice que lo ideal es que hubieran diagonales ¿verdad? Acá
por así decirlo, en los accesos. O en los centros, ¿verdad? Que la gente pueda caminar acá. Lo que Entonces, antes en San José, en algunas poquitas cuadras le llamaban pasajes. exactamente. Y de hecho, si ustedes ven un tipo de morfología en algunas ciudades de Europa, usualmente lo que tienen son estructuras acá, ¿verdad? Esto, por así decirlo, es la cuadra, pero usted puede tener acceso y aquí adentro hay un parque interno. Y eso es un espacio público, ¿verdad? Y puede ser una diagonal o puede ser, bueno, lo que sea, pero usted puede llegar a ese centro, se aprovecha. Digamos, usualmente aquí usted no aprovecha este centro. Es decir, hay un espacio que no es utilizado, que bien podría mejorarse por un rediseño, digamos, de la configuración urbana de la ciudad. Esto es posible, sí es posible, por eso, pero es un lineamiento, digamos, una estrategia que sí es a mayor plazo, a mayor tiempo. Ya esto para poder hacerlo, digamos, a nivel muy consistente, sí puede llevar de entre unos 20, ¿verdad? A unos 30 años, ¿verdad? Por eso es más difícil, pero sí es posible, digamos, si se establece algún tipo de política o un tipo de legislación que permita hacer eso, ¿verdad? Poder volver a rescatar ese espacio. Porque usualmente incluso a veces son espacios privados y una de las técnicas muy interesantes que se usaban, por lo menos los españoles, eran los jardines internos en las viviendas. Digamos, esa es una estrategia bioclimática. ¿Por qué? Porque te reduce la temperatura alrededor de la casa. Digamos, el uso incluso de las paredes verdes, ¿verdad? En jardines. Son técnicas que incluso vean, son ancestrales. Hasta o sea, uno ve una de las 7 maravillas del mundo, los benditas, el jardín de Babilonia. Tenía esas características, precisamente porque, bueno, eran ciudades que estaban en los desiertos, ¿verdad? O eran muy cálidas. Entonces establecían, digamos, ciertas estrategias, ¿verdad? Canales, flujos de agua. Y esa es otra. Nosotros, que se me había olvidado, los ríos. Los ríos, ¿qué es lo que da atrás del río? O sea, ¿qué es lo que topas? Los patios o área privada. No son espacios de uso público, ¿verdad? No tenemos algún tipo de senderos, algún tipo de infraestructura que lo podamos utilizar. Ahora se está planeando, digamos, un piloto en San José, me Los parece. corredores biológicos interurbanos. Ajá, poder rescatar esto, pero eso es un atractivo que nosotros tenemos y los ríos los tenemos como botaderos muchas veces, ¿verdad? Pero son espacios que también se pueden utilizar y qué mejor que el agua para bajar la temperatura, ¿verdad? Aparte de la cobertura arbórea. Entonces son estrategias, incluso tipos ahora he estado viendo tipos de canalización interna en uso de canales y jardines en los centros de cuadra y en las cuadras en general, ¿verdad? Esto que ahora teníamos las fuentes ya usualmente a veces hasta ya las vemos cerradas, en la mayoría de los casos en los parques centrales. A veces estaban y lo que hacían era porque el mantenimiento era muy caro, ¿verdad? Y entonces lo cerraban. Pero eran espacios en los que las personas llegaban y hasta jugaban, ¿verdad? Y podían interactuar. Es más, hasta hasta el agua, digamos, los grifos los quitaron de los parques. Antes era muy común, ¿verdad? Que uno pudiera descansar y hasta tomar agua, Sí. ¿verdad? Se le dio más un enfoque más de seguridad, y precisamente porque mucha población que era vulnerable, ¿verdad? O que estaba en estado de indigencia, llegaba y utilizaba esos espacios, ¿verdad? Para bañarse. Entonces, por eso lo cerraron, pero son espacios que en la actualidad en pandemia ahora uno anda buscando hasta una llave para lavarse las manos, Exacto. ¿verdad? Tiene muchas utilidades. Pero bueno, son muchas las estrategias, son muchas las alternativas. Esto lo de centros de cuadra es algo que se puede implementar, yo estoy seguro que sí. Lo que sucede es esto, que
Usualmente llegan y te dicen, y eso es algo que he discutido, ah, no, es que hacer esto es imposible. Usualmente es eso. Y ya de entrada te dicen que no se puede. Y, y yo digo, no, es que, y a veces te dicen, es que la legislación no lo permite, sí, pero el hombre hizo la legislación, uno la puede cambiar también. O sea, son constructos, digamos. Vean que antes se podían un montón de cosas, no se podían un montón de cosas, y con la pandemia ahora se pueden. Entonces, yo digo que es una cuestión incluso ante la crisis, usualmente las necesidades de cambio son posibles, ¿verdad? Pero lo único que hay que tener en cuenta es que ojalá no lleguemos a un escenario, digamos, de crecimiento urbano incrementado y de la temperatura que nos lleve a tomar decisiones muy radicales. ¿Por qué no hacerlo ahora que es posible? La ventaja es que todavía no tenemos esas megalópolis, digamos, pero bueno, Y el dosel en la ciudad todavía no es tan alto. sí, exactamente. Pero no Ujú. tenemos que llegar, o sea, estamos en un momento para hacer algo. No sé si. Perfecto. ¿Usted, Liz, tiene alguna otra duda, consulta, comentario? Más bien sería agradecerle a Omar ¿verdad? La gran contribución que hizo a Heredia, a la maestría, al país, y desearles muchísimos éxitos con todos esos proyectos que está desarrollando ahora, sumamente útiles, ¿verdad? Así es como pienso yo que deben ser los proyectos proyectos de investigación que incorporan esa parte de, entonces de para qué, ¿verdad? Es decir, investigamos, sí, pero ¿para qué? Siempre pensando en la sostenibilidad, en este caso en las ciudades, en las áreas urbanas. Entonces, agradecerle esos aportes, el tiempo que dispuso, ese tiempo tan valioso que dispuso para compartir con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Y a todas las personas que se conectaron también, muchísimas gracias. Igualmente, esto se sube al canal que ahora Alan va a decirnos y ahí también lo podemos estar consultando y recomendando para que más personas lo disfruten y aprendan a partir de su estudio. Claro. Muchas gracias a ustedes por la invitación y súper dispuesto las veces que me inviten, vengo. Sí, Muchas gracias. yo, de verdad, Omar, felicitarlo. Es un trabajote, es mucho, mucho trabajo y de verdad, como dice Liz, es un trabajo replicable y bastante útil, ¿verdad? Entonces, ojalá sí que llegue a muchas municipalidades. Pura vida. Y de igual manera, como comentó la profe Liz, este video va a ser subido al canal de YouTube de Desarrollo Sostenible, desde el canal oficial de la maestría, para que lo puedan consultar. Muchas gracias a todos por ser parte y estar en esta sesión y nos estamos viendo la otra semana en otro conversatorio más.